Muchísimas gracias y muy buenos días con todas y todos. Yo no tengo intérprete, así es que espero que entiendan mi inglés. Y voy a empezar a hablarles de un tema, pero antes quisiera agradecer mucho a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar y poder dialogar con ustedes en esta mañana y tarde en Buenos Aires. Siempre un gusto visitar Argentina. Y me encanta ver la cantidad de gente que ha venido, porque lo que eso demuestra es el interés que existe en Buenos Aires y en Argentina sobre este tema de cambio climático y otros temas de los que vamos a hablar enseguida, que de alguna manera van a ir dibujando cómo se desarrollan las sociedades en los próximos años y décadas. Yo les voy a hablar del tema de la reducción del riesgo de desastre y cómo ésta se vincula también con los temas de cambio climático. Hemos escuchado a los expertos que han antecedido en el uso de la palabra sobre los conceptos y sobre lo que el cambio climático significa, cuáles son sus efectos y cuáles son sus causas. Pero aquí quizás en esta transparencia que ustedes están viendo, existe simplemente una prueba adicional de lo que se ha mencionado acá antes. Aquí lo que pueden ver ustedes es un cuadro con la forma como a lo largo del tiempo, desde el año 1960 creo, o 80 hasta la fecha, hasta los datos que tenemos hasta el 2012, cómo han ido incrementándose los desastres a causa de fenómenos naturales. Y vean ustedes que lo interesante ahí es que la barrita que refleja los fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos meteorológicos son las que más han crecido, son la barrita azul y la barrita verde. Los fenómenos geofísicos, que son los rojos, se han mantenido, y eventos climáticos extremos también se nota, que son los que están en color amarillo, se nota cómo están creciendo. Y esto obviamente se manifiesta en fenómenos como sequías o inundaciones o tormentas extremas, que en definitiva están íntimamente vinculados con el clima. Y según datos que tenemos nosotros, este tipo de fenómeno son los que están fundamentalmente asociados con pequeños y medianos desastres que ocurren de manera muy frecuente y que generan impactos en áreas geográficas bastante extendidas. Estos nos referimos como los eventos extensivos. También conocemos todos los fenómenos intensivos, que son desastres de gran impacto, pero que ocurren muy esporádicamente en el tiempo. En el caso de Argentina, estando acá en Argentina vale la pena hacer una nota especial. Argentina usualmente no está afectada por desastres de tipo intensivo, no tienen riesgo sísmico, y entonces la mayor cantidad de eventos que ocurren en la Argentina, y que entre paréntesis son cada vez más frecuentes, se relacionan más bien con estos pequeños y medianos eventos que se manifiestan cada vez con más frecuencia. Y aquí pueden ver ustedes un poco de manera gráfica sobre lo que estoy hablando. En cada una de esas columnas ustedes ven diferentes sectores. En la primera está el daño a viviendas, en la segunda el daño a infraestructura vial, en la tercera el suministro de agua, en la cuarta digamos se me escapó la palabra ahora. Exactamente, saneamiento. Luego están los centros educativos, las instalaciones médicas y las centrales de energía. Y pueden ver ustedes que en color azul más intenso está el impacto que éstas han sufrido por causa de estos fenómenos extensivos, y en celeste claro el impacto que han sufrido por los eventos intensivos. Y podemos ver claramente que en cada uno de los sectores ha sido el impacto mayoritariamente generado por eventos extensivos. Ahora,
El tema es que en las últimas décadas el mundo ha estado aplicando modelos de desarrollo que de alguna u otra manera, por omisión o otras causas, no han estado incorporando la variable riesgo como un factor fundamental para orientar dichas prácticas y políticas de crecimiento. Entonces, de alguna manera, a través de la construcción del medio físico y de las ciudades y a través de las políticas de ordenamiento territorial y uso del suelo, lo que hemos estado haciendo es involuntariamente generando un stock de riesgo que hoy día es muy grande, y por eso es que las pérdidas económicas a causa de desastres están un poco fuera de control. Ahora se estima que las pérdidas probables anuales estimadas son de 314.000 millones de dólares. Entonces tenemos un problema serio, y hace 20 años estamos tratando de promulgar una nueva forma de hacer desarrollo, y sin embargo que incorpore este tema de gestión de riesgo, y sin embargo las pérdidas siguen incrementándose. Y esto es porque, sobre todo, en estas últimas 2 décadas, hemos estado más haciendo énfasis en la respuesta a los desastres de manera reactiva que a ver cuáles son las causas subyacentes del riesgo que están vinculadas con todos los sectores del quehacer del desarrollo de un país y que al momento no están integrando aún gestión de riesgo como un tema prioritario y central. Y esto atañe al tema agricultura, atañe al tema producción, al tema energético, al tema salud, obviamente, al tema educación, es decir, a todos los sectores del quehacer de un país. Este es un tema que debe estar presente, inclusive en las inversiones, tanto públicas como privadas. Justamente es cuando se decide sobre una inversión, cuando hay la posibilidad de influenciar y permitir que lo que está por construirse o por desarrollarse sea más resiliente, menos vulnerable frente a las amenazas naturales. Y el cambio climático lo que hace es exacerbar un poco esta situación que tenemos ya presente, y que, por ejemplo, en la cuenca del Caribe, las pérdidas anuales estimadas se incrementarían a causa del impacto por el cambio climático en alrededor de 1.400 millones de dólares anuales, únicamente en la cuenca del Caribe. Y eso afecta obviamente a países pequeños, estados insulares, que tienen una economía bastante frágil y que no tienen esa resiliencia fiscal como para poder absorber el golpe que significa un desastre de esa envergadura, que en algunos casos, imagínense ustedes, las pérdidas llegan a superar el mismo Producto Interno Bruto anual de estos países. Y entonces la respuesta, y en un minuto voy a tratar de resumir esta lámina, la respuesta de la comunidad internacional a esta problemática que tenemos en el presente es un nuevo marco internacional que acaba de ser aprobado hace poco más de 3 meses en la ciudad de Sendai, en el Japón, durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este instrumento se llama el Marco de Sendai, y yo me voy a referir únicamente a 2 aspectos que el Marco de Sendai resume. Primero, cuáles son metas globales que por primera vez la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para fijar metas globales para construir un planeta más resiliente. Primero, queremos apuntar a disminuir la cantidad de pérdida de vidas humanas, esto por cada 100.000 habitantes, igualmente el número de personas afectadas por desastres, pero también las pérdidas económicas con respecto al Producto Interno Bruto a nivel global. Y finalmente, queremos también disminuir las pérdidas y daños causados sobre todo en sectores estratégicos como educación y salud. Y por otro lado, hay metas que quisiéramos incrementar, y queremos incrementar el número de países con estrategias nacionales y locales para la gestión del riesgo de desastres. También queremos incrementar la cooperación internacional, los flujos de esta cooperación a los países para abordar la gestión de riesgo de desastres. Y finalmente, incrementar el acceso de la población a sistemas de alerta temprana e información sobre el riesgo y sobre la evaluación del riesgo. Y para lograr esto, obviamente, se plantean 4 áreas
prioritarias de acción. Y la primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que comprendamos mejor el riesgo. Y al yo mencionar este tema, quiero hacer énfasis en que para comprender mejor el riesgo tenemos que tener un conocimiento cabal, no solamente de la amenaza, sino de las condiciones de riesgo, de vulnerabilidad y de exposición ante las cuales la población puede estar expuesta. La prioridad 2 tiene que ver con la necesidad de fortalecer la gobernanza de la reducción de riesgo de desastres para poder gestionar dicho riesgo. La tercera tiene que ver con la necesidad de invertir más en la resiliencia de las personas, y esto tiene que ver inclusive con programas de combate a la pobreza extrema. Hay un vínculo íntimamente estrecho entre pobreza y impacto de desastres. Y finalmente, continuar con los esfuerzos que se han venido haciendo para estar mejor preparados para responder a los desastres. Aquí sí viene este enfoque reactivo del que yo les hablaba, y que es más importante ahora que nunca, porque con el stock de riesgo que hemos logrado acumular, todavía no hemos visto los peores desastres. Y yo no quiero ser aquí un poco pues, malagüero, pero en efecto esto es algo que es una realidad y que deberemos continuar enfrentando. Pero lo importante es que no solamente se prepare un país para responder a una situación de desastre, sino que también debe prepararse para los procesos que siguen inmediatamente después de una situación de desastre, la recuperación y la reconstrucción, en donde deben ya insertarse aspectos de gestión de riesgo para evitar recrear el riesgo previamente existente o generar nuevo riesgo, que a la final lo que va a hacer es acumular más el stock de riesgo ya existente. Estas son entonces acciones que se plantean deben desarrollarse en los próximos 15 años y que están íntimamente vinculadas con otros 3 procesos internacionales que están en curso y que tienen que ver justamente con el tema de cambio climático, que hoy día nos convoca y que se espera que en la COP de París se llegue a un acuerdo global sobre cómo abordar el cambio climático, y también la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que obviamente se verá reforzada por las agendas posteriores que se están discutiendo también con respecto a la cooperación internacional para el desarrollo, justamente este mes en Etiopía, y el próximo año en la conferencia Hábitat 3, en donde se tratará de aterrizar todos estos temas en el contexto urbano. Entonces, muy importante que tengamos ocasión de conversar sobre estos temas. Yo veo que mi tiempo se ha terminado, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero espero que a través de las preguntas podamos ampliar algunos conceptos luego. Muchas gracias.